Saludos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros un sábado más en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y también de la arquitectura. Como saben, hemos realizado una serie de jornadas técnicas en donde hemos abordado distintos temas. Recientemente, ustedes el sábado anterior nos pudieron acompañar cuando hablábamos de la problemática del agua, la problemática no solamente en la gran área metropolitana, sino también en otras zonas de nuestro país, el tema del saneamiento y de esta necesidad que tenemos de contar con el agua potable. La jornada que vamos a comentar hoy tiene que ver con la carretera, el proyecto de carretera a San Carlos, que no solamente es un tema de interés de quienes viven en esa zona, puesto que todos transitamos por ahí. Probablemente algunos de los productos que consumimos también necesitan una vía como esta para agilizar el transporte, para llegar muchísimo más rápido, incluso hasta para bajar costos. Así que vamos a conversar hoy sobre ese tema, sobre la importancia que reviste este proyecto de la carretera San Carlos, y nos acompaña el ingeniero don Rolando Vega Beirut, que precisamente conoce el proyecto. Don Rolando, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto en estar por acá con ustedes. Muchísimas gracias. Hablemos sobre la generalidad, o la gran pregunta que se hace la gente es, ¿por qué han pasado más de 50 años y este proyecto no está listo, don Rolando? Qué pregunta tan difícil para empezar, pero efectivamente, hace algunos años un muy buen ingeniero civil, el ingeniero José Alfredo Sánchez, decía que desgraciadamente habíamos perdido el sentido del valor del tiempo. Entonces, que una carretera dure 50 años no nos preocupa. Que la ruta a Limón, la ruta 32, tenga 10 años en construcción, ya a nadie le preocupa. ¿Por qué la carretera de San Carlos duró 50 y pico de años en planificación? Porque no había planificación precisamente. Cuando usted plantea una obra, usted tiene que ver todo el panorama, todo el bosque, y tiene que empezar por lo básico, precisamente los estudios básicos. Hacer un buen estudio de factibilidad, unos buenos estudios básicos, un buen prediseño, y entonces usted dice, ok, vamos a hacer esta obra, y en eso se llevó fácilmente 5 o 6 años. Y ya sabemos cuáles son. Bueno, ahora vamos a adquirir todos los terrenos correspondientes, y entonces adquirimos los terrenos correspondientes, y mientras tanto ha habido un financiamiento adecuado para que eso se dé. Ha habido un equipo profesional que ha dado desde el inicio hasta el final seguimiento. Y entonces, 6, 8 años después, usted, una administración y media después de que el proyecto se plantea, dice, ok, ya tenemos un proyecto maduro. Ahora sí, lo vamos a licitar a construcción. ¿Bajo qué figura? Eso habrá que analizarlo en ese momento. Hoy en día, pues está ya las alianzas público-privadas, los BOT, los BLTs, etc. La concesión, en aquel momento no se tenía todo este panorama, pero sí se pudo haber previsto, bueno, vamos a sacar la construcción de esto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta carretera dura 50 y pico de años y no 6 o 10, que es lo que realmente debió haber durado? Bueno, porque arrancamos mal. Y arrancamos mal, sin estudios adecuados, sin un buen diseño, sin una buena planificación. Cuando se van los señores de Taiwán, los mismos que construyeron el puente de la amistad, cuando se rompen relaciones con ellos, se supone que tenían un buen estudio, un buen prediseño, ya se habían diseñado los puentes, etc. Bueno, en ese momento deciden que la carretera ya no va a 2 vías, sino a 4 vías. Ese era un nuevo proyecto. Ese no es simplemente vamos a ampliarlo, no, ese es un nuevo proyecto. El día que hicimos la presentación, la ingeniera Ileana Aguilar habló muy duramente del estado de las escombreras, que hayan un montón de escombreras con problemas de estabilidad, con problemas de deslizamientos, que ni siquiera pertenecían a los terrenos de la carretera. Posteriormente un ingeniero se me acercó y me dijo, mira, eso no es tan cierto, porque resulta que es que cuando ampliaron la carretera, entonces aprovecharon las mismas escombreras. Un momentito,
Es que ese es otro proyecto. En ese momento, el regente ambiental, el gerente de proyecto y la constructora tenían que sentarse y decir, no, las escombreras no nos alcanzan. Entonces tenemos que ir a hacer un nuevo estudio, hacer un nuevo diseño, pedir nuevos permisos a Setena para poder construir esas escombreras. Pareciera que no se hizo así. Entonces, ahí tenemos un problema a hoy. Después de tantos años, hoy tenemos ese problema. Y es un problema que no está resuelto. Entonces, en resumidas cuentas, ¿por qué se ha durado tanto? Bueno, porque no tenemos los insumos básicos necesarios. Porque no hemos respetado llamémoslo así, el debido proceso en el desarrollo de un proyecto. Un proyecto de esa magnitud, estamos hablando que va a costar alrededor de $600 millones, o cuidado si no más. Es un proyecto gigantesco. Entonces, volviendo a la carretera de San Carlos, decíamos el día del panel, que por 340, 350 millones, que es lo que falta, van a venir las principales compañías del mundo a licitar, con sus mejores ingenieros, con su mejor presupuesto, con su mejor gente y su mejor equipo de abogados. Y entonces, ¿enfrente a qué tenemos? Enfrente hay una asociación de vecinos interesadísima que la carretera se haga en buena hora, que representan a todos los costarricenses, porque la carretera no es de San Carlos, la carretera es un proyecto país, la carretera es de todos los costarricenses y la vamos a pagar todos los costarricenses. Por supuesto que los principales beneficiarios son los sancarleños, pero es un proyecto país. Entonces, cuando estos señores vengan a licitar, lo primero que van a preguntar es, ¿bajo qué tipo de contrato? Para ver si me interesa. Porque a veces pensamos que Costa Rica es única en el mundo y todo el mundo está deseando venir aquí. Están deseando venir aquí a turistear, eso sí, porque es un país bellísimo y la gente es muy agradable. Pero venir a construir es otra cosa. Y tenemos que entrar a competir con otros países. Entonces, bueno, ¿bajo qué figura? ¿Quién paga? ¿Fondos de quién? Del BID. Perfecto. Fondos seguros. ¿Quién es la supervisora? Porque si me van a poner una persona que no está capacitada, no me interesa. Porque más bien es un problema para el contratista. ¿Quién es la gerencia del proyecto? ¿Es una compañía de primer orden a nivel mundial? ¿O es, como hemos venido desgraciadamente acostumbrados, a poner a un ingeniero con 2 secretarias? Y entonces, aquello no camina. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre el proyecto de construcción de la carretera San Carlos. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Jornadas técnicas, la realidad de las problemáticas nacionales, explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Algunos de los temas serán energía, vivienda, entre otros. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. No, la capacidad, por más que quisieran, no la pueden completar, no pueden completar las tareas porque en realidad el volumen del trabajo y la responsabilidad que existe
delegada en una persona o en dos es complejo. Y yo creo que ese es el reflejo a lo largo de estos años, don Rolando. Así es, ese es el reflejo. Y lamentablemente, ese reflejo no es solo en esa carretera. Y usted lo ve, levanta un poquito la vista y dice, ah, caramba, pero si es que en la ruta 32 es lo mismo. Pero si es que en Taras La Lima, que debieron haber entregado en diciembre del, ¿qué estamos? 24, del 22, y llevaban un 12% en esa época. Ah, caramba, ¿qué pasa? Ah, caramba, que no terminan la ruta Limón, y no solo no la terminan, sino que ya llevan 2 administraciones y medio y no se vislumbra un cierre. Además, están eliminando partes importantes de la carretera para ver si consiguen fondos para poder terminarla, entre comillas. Pero es que el puentecito que van a construir ahí en el Bajo Los Ledesma provocó el cierre de toda... Un colapso completo. Un colapso de toda la ciudad. Caramba, ¿qué pasa? Es que el proyecto Agua para Guanacaste, Cume, lo diseñamos en la administración de Oscar Arias. Yo era el director del proyecto. Y después de eso, pasaron 1, 2, 3, 4 administraciones de un proyecto que era urgente para el país, que le iba a dar agua a la zona baja de Guanacaste, a los nuevos desarrollos hoteleros, que iba a permitir que los pozos que se estaban llenando de agua de mar ya no se siguieran contaminando. Y ya llevamos casi 4 administraciones y cada una inventa algo más, y cada julio va el presidente y anuncia que ya casi lo empezamos. Y no es cierto, porque no tenemos la organización necesaria para desarrollar un proyecto de esa naturaleza. Entonces vea que es recurrente. O sea que el problema no es la carretera de San Carlos. El problema es más profundo. El problema es de organización. El problema es de tomar decisiones, como decíamos en la semana pasada, decisiones políticas con criterios técnicos, y no, lo que están tomando es decisiones políticas con criterios políticos. Entonces, yo quiero empezar la carretera de Limón ya, porque si no, no la puedo inaugurar. Eso fue lo que pasó. Y el colegio y la Cámara de la Construcción, por activo y por pasivo, por escrito, verbalmente, se lo dijimos al gobierno: no lo haga. Mire que no tiene todos los elementos. Mire que le falta mucho para poder sacar esto a licitación, y mucho más con un contratista de origen asiático, que tienen una mentalidad diferente a la nuestra, simplemente porque esa es su cultura. Ellos partieron de que todo estaba listo. Cuando llegaron se dieron cuenta que no habían expropiaciones, que faltaba esto, que faltaban los diseños, que los diseños que habían hecho no eran adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, don Rolando, lo que usted explica es bien valioso, porque debería uno, con la explicación que usted nos está dando y quienes están en casa y nos están observando, es la explicación lógica de un proyecto. Y entiéndase, un proyecto de este nivel a un proyecto que estemos haciendo en nuestra casa. Hay procedimientos que completar. No podemos pensar, por ejemplo, en que vamos a ir a la universidad si no hemos primero quemado la etapa de aprendizaje del colegio y de la escuela, ¿verdad? Sería impensable. No podríamos imaginar a un niño o una niña de 10 años entrando al proceso universitario, a menos que sea una persona superdotada, ¿verdad?, que tenga otras condiciones, pero no podría, ese no es el ciclo normal, el ciclo natural de un proceso. Precisamente no es el ciclo natural de un proceso, muchísimo menos de un proyecto de infraestructura, donde ya usted nos comentaba que alguien dice, tenemos la idea de ponerle 2 carriles más. En ingeniería no funciona nada más la idea, requiere otra cantidad de estudios. Digamos que hicieron los estudios y que se dieron cuenta de que efectivamente, por el tiempo que había transcurrido, era conveniente ampliar a 4 carriles. Perfecto. Eso no es un pecado, todo lo contrario, es que dicha que lo hicieron en ese momento. Que lo vieron, que lo vieron. vimos. Uh-huh. Ok, pero eso implica que entonces el costo ya no iba a ser de $6 millones como se tenía planteado con los señores de Taiwán, sino que iba a ser, no sé, pongamos 60, 10 veces más. Bueno, entonces se consigue el dinero, se hacen las expropiaciones, se hacen los nuevos diseños, se hace lo que sea necesario para lograr
que aquello se dé. Hoy vamos por 600 y resto de millones y todavía no sabemos si se va a poder terminar. ¿Está en el mismo lugar prácticamente el proyecto, don Orlando? Bueno, se construyó la zona norte, se terminó. Se construyó parcialmente la zona central. Decía el señor representante, don Rafael Solís de San Carlos, que estaba literalmente abandonado, sin mantenimiento, con lo cual se va deteriorando. Peor aún. Y la zona sur, la que comunica con la Bernardo Soto, no existe. Hay un nuevo diseño que hizo una compañía española, que esperemos que esté bien, no lo sé, no lo conozco, pero digamos que partiendo de que está bien, hay que licitarlo, hay que definir un esquema de contratación. Supuestamente va a ser un llave en manos de ser diseño y construcción, pero yo me pregunto, ¿y por qué no estudian otras posibilidades? Es una carretera que va a tener mucho tránsito y que podría eventualmente concesionarse, podría eventualmente ponerse peajes, podría darle la administración a un tercero, no lo sé. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el esquema de contratación? ¿Cuál es el que más le conviene al país? ¿Está definido? Yo creo que no. Don Orlando, y en este momento la pregunta es válida respecto a que, como usted decía, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Esto no es algo que toma una decisión y en 15 días puedo materializarla, no es así. Entonces, se está a tiempo de hacerse todas estas preguntas partiendo de que hemos esperado 50 años para poder avanzar. Vea, no hemos licitado. En ese sentido estamos a tiempo. Tenemos un consultor, el Ministerio de Obras Públicas tiene un consultor que perfectamente puede ayudar a definir esos interrogantes que aún se tienen, cuál sería el mejor sistema de contratación, qué ajustes hay que hacer al diseño y a lo construido, ya actualmente construido, si hay que hacer alguna mejora, qué nuevos estudios habrá que hacer, si es que hay que hacer nuevos estudios, alcanzará el dinero, porque ¿qué va a pasar? Imagínense que liciten y que cuando vayan por la mitad se les acabó la plata por un mal cálculo de costos o por un mal manejo de parte de la unidad ejecutora. ¿Y de dónde vamos a sacar más dinero para meter en esa carretera? Y se nos paraliza otra vez la obra. Y otra vez se paraliza y otra vez hay problemas con un contratista que va a demandar, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que ya hemos cometido demasiados errores, no deberíamos volver a caer en el mismo error. O sea, cuando ya se licite es porque ya estamos seguros de que eso es lo que se va a hacer y eso es lo que corresponde. Y ese es el dinero que tenemos y esos son los terrenos que tenemos. Que no vaya a pasar que cuando vayamos por la mitad, otra vez una falla, otra vez un problema ambiental, otra vez lo que sea y no se logre terminar. Quédese con nosotros que al regresar seguiremos conversando sobre el proyecto de carretera San Carlos. Jornadas técnicas, la realidad de las problemáticas nacionales, explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Algunos de los temas serán energía, vivienda, entre otros. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Don Orlando, y la otra gran pregunta, yo le estoy haciendo preguntas sencillas, pero que son al final las más complejas. En el foro también hablaban del tiempo de cuándo podría estar esa carretera, porque es un proyecto muy esperado por todos, ¿verdad? No, como decía usted, no solamente por los vecinos de la localidad que han hecho las luchas que han podido, con los recursos que han tenido, ¿verdad? Pero también es el desahogo de todo un país que está colapsando en lo que se refiere por lo menos al tránsito vehicular, ¿verdad? Y a
a los vehículos de carga, a esa necesidad de seguir manteniéndonos en la línea de comercio, de negocios, a las pymes avanzando, ¿verdad? Una carretera da toda esa dinámica económica. En ese foro ustedes pudieron hablar de un ¿cuándo estará lista? En ese foro se tocó un cronograma que fue recibido por el diputado Luis Diego Vargas, donde incluso yo critiqué un poquito porque lo que nos dieron fue media página de cronograma, o sea, ni siquiera es una página entera, vuelta al revés, digamos, ni siquiera en formato legal, no, era Un papelito. un papelito. Y decía que empezaban la obra, si mal no recuerdo, en junio, que adjudicaban en junio de este año la construcción, y que empezaban la obra en principio en junio del año entrante, y estaba en 3 años en junio del 2028, digamos así. Y les decía, vea, hay una unidad ejecutora. Entiéndase, la unidad ejecutora que va a administrar el contrato. Tenemos un ingeniero gerente de proyecto de una gran capacidad, con sus ingenieros de soporte, con todo el soporte ambiental, legal, financiero y administrativo, para llevar adelante un contrato de 340, 350 millones. Tenemos la supervisora. Es que a veces se confunde la unidad. Cuando dicen unidad ejecutora, creen que es todo junto. No, hay un equipo de gentes que maneja el contrato, y hay un equipo de gentes que son los que manejan la supervisión de obra. Son los que están en el sitio. Que está viendo los que crecer ven, los que proyecto. cuentan la cantidad de equipo, las vagonetas, los metros cúbicos de Los concreto, etcétera, movimientos, etcétera. claro. Ok. ¿Tenemos esas dos cosas? No. ¿Tenemos todos los terrenos? Uno de los diputados Tal decía vez. que ya casi los tenemos. Si ese ya casi, lo veo en muchas En carreteras, ingenierías el casi no existe, y ¿verdad? ese don casi Rolando? no se tiene. Entonces, ¿tenemos todo eso? No lo tenemos. ¿Cuándo lo van a contratar? Porque se contrata antes de contratar al contratista, valga la redundancia. O sea, yo no puedo tener a un señor que viene acá y se instala y se gasta $1 millón en solo en instalarse, para después decirle, no, mira, dame un chancecito, hasta que no contrate la supervisión y no contrate la unidad ejecutora, no te puedo dar la orden de inicio. Entonces son esos contratos que se adjudican y la orden de inicio viene saliendo 1 año, 2 años después, y mientras tanto el contratista diciendo, bueno, yo estoy cobrando, Está ganando su dinero. yo estoy ganando, y además legal. Entonces empiezan los sobrecostos. Entonces la pregunta, ¿tenemos todo eso para poder adjudicar? No. Por lo tanto, ¿podemos adjudicar en junio de este año? No, faltan unos meses. ¿Podemos empezar la obra a construirla en junio del año entrante? No. ¿Cuándo vamos a tener la carretera? Le decía a los señores de San Carlos, mire, me da mucha pena, pero ustedes les dijeron que iba a estar en 28 más o menos. Yo no lo veo ni en el 30. No sé cuándo, no sé. Cuando tengamos todo esto, podemos seriamente establecer un cronograma de ejecución y decir, ok, la vamos a tener en el 30 o en el 35 o cuando sea, pero en esa fecha. Pegados a un cronograma. Pegados a un claro. cronograma y a unas penalizaciones. Porque aquí a nadie se penaliza. Hablábamos hace un ratito de Taras La Lima, que debió haber estado entregada hace 2 años, y ahí están todavía. Y no sabemos cuánto pasará. ¿Y cuánto faltará? Y le pusieron multa al contratista. Que yo sepa, ¿no? Qué difícil, porque los ciudadanos, don Rolando, estamos esperando la correcta ejecución, la buena ejecución de los recursos públicos, de los proyectos, porque los necesitamos, porque esa es una columna vertebral importante del desarrollo que tenemos en distintas áreas, como le decía, ¿verdad? Tiene que ver con que podamos ir más expeditamente a nuestras casas después del trabajo y poder descansar, es calidad de vida, es poder movilizar mis productos agrícolas o mis artesanías o cualquier otra cosa con la que esté emprendiendo,
es calidad de vida a través del trabajo, es calidad de vida a través del estudio. De verdad que los proyectos viales son tan necesarios y nos movilizan tanto, valga la redundancia, que uno pues no se imagina no poder estar viendo los proyectos avanzar en el tiempo en que corresponde. Don Rolando, vea, se nos acabó el tiempo, se nos ha ido muy rápido. Creo que se nos ha ido no muy rapidísimo. Posible. Muy, muy rápido. La verdad es que es un tema en el que espero podamos volver a conversar porque, como le digo, a todos nos interesa. Y yo quisiera, don Rolando, que ya en el cierre, en este último minutito, usted le pueda decir desde su conocimiento, desde esta actividad que se realizó, a quienes nos han observado hoy, una reflexión o su conclusión respecto a este proyecto. Mire, no podemos inventar el agua tibia. Tenemos que seguir los procedimientos. Para eso son los profesionales, para que establezcan una metodología y la cumplamos, para que definamos qué queremos, cuándo lo queremos y cuánto nos va a costar, porque estos son fondos públicos. Es que no olvidemos que estos sobrecostos, pasar de 6 millones a 600 millones, lo vamos a pagar todos los costarricenses. No lo van a pagar solo los sancarleños o la gente de la zona sur, no, todos los costarricenses. Entonces, definamos un procedimiento, definamos una metodología ajena al efecto político y amparado en formulaciones técnicas. Definamos eso y con eso respetémoslo. Con ese procedimiento respetémoslo, porque si no, seguiremos golpeándonos con la misma piedra. Que es lo que lamentablemente ha pasado en estos años, en este y en otros proyectos, como usted lo mencionaba, en plan. Yes. Don Rolando, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos verlo pronto otra vez por acá. Muchas gracias más bien por la invitación y qué pena que duró que el tiempo se hiciera tan corto porque nos faltaban tantos temas de infraestructura a tratar. Es que esto no es solo carreteras. El problema lo tenemos en el agua, el problema lo tenemos en la energía. Este es un país que es el motor de Centroamérica, el generador de la energía de toda Centroamérica. Y en lugar de estar exportando, estamos importando. En lugar de producir para todos los demás, más bien les estamos comprando. Le vamos a dejar la cita hecha, don Rolando, para que nos veamos pronto aquí nuevamente en Sinergia y poder conversar de estos temas. Cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado un sábado más. Nuestra cita es dentro de 8 días.